Valle de Aragua nos recibe hoy para llevarle soluciones a Venezuela y es que estamos hablando del proyecto Alcatraz, la iniciativa social bandera de la Fundación Santa Teresa. Recibimos de inmediato a Ana Laura Jiménez, quien es psicóloga de este proyecto. Buenos días, Ana Buenos Laura, días, bienvenida. gracias. Un gran placer para nosotros poder contar acá contigo. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, de que este proyecto es algo que no se da en una sola fase. Esto va por etapas. ¿Cuáles son brevemente esas tres etapas? Bueno, la primera etapa la llamamos la etapa de aislamiento, en donde el muchacho de alguna forma es reseteado en los conceptos de cambiar la noche por la luz, cambiar lo que son sus valores, dotarlo de enseñanza en valores, en ética, en moral, en principios. También comenzar con trabajo de campo, trabajo agrícola, que ayuda a drenar las energías, y por supuesto el rugby, donde empieza ya la fase de la enseñanza en esa disciplina deportiva en su sede de aislamiento. Okay. Después el muchacho baja de la montaña y comienza ya más propiamente la formación en oficios honestos y productivos, y a partir de allí una mayor disciplina de la práctica del rugby ya en los campos de rugby de la Hacienda Santa Teresa, y después vienen las etapas siguientes en lo que significa su preparación para la formación en el trabajo y posterior reinserción en su comunidad y en un proyecto laboral. Y luego es la etapa de seguimiento. Una vez que el muchacho es egresado del proyecto, hay todo un acompañamiento a su proceso de inserción laboral y luego reinserción en su vida comunitaria. Ahora, la parte psicológica es sumamente importante Sí, en esta fase, ¿no? En todas las fases del proyecto Alcatraz. ¿Cuándo comienza ese abordaje con cada uno de ellos? sí, así como comenzamos con los pilares desde la fase de aislamiento, el abordaje psicológico también comienza en la fase de aislamiento durante esos 3 meses, tanto individualmente como a nivel grupal. Se mantiene a lo largo de las otras 2 etapas y luego un acompañamiento al egresado. Es algo intensivo, Sí, entiendo, María sí, Laura. Tú te vas hasta la montaña con ellos ajá, y los analizas y hablas con ellos. sí. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos. Efectivamente, la terapia individual se da pues como una terapia. Si has tenido la oportunidad de asistir a terapia, sabes más o menos cómo es El el tratamiento. proceso, Ok. ¿sí? Es formar alianza terapéutica, es establecer confianza con ellos porque son naturalmente desconfiados, y es dejarles claro que todos estamos también ahí para ayudarlos. ¿Y qué percibes en ellos en esos primeros momentos? Bueno, como te digo, desconfianza, pero también una intención de cambio. ¿Sí? Se nota que ellos están, la mayoría dice, ¿no?, que están en su oportunidad y Ok. que el tren pasa una sola vez, que sienten que si eso, que si dejan ese tren, pues ya saben a dónde van a terminar, ¿no? ¿Cuáles son las características psicológicas Ujú. justamente que tienen estas personas cuando llegan al proyecto Alcatraz? Sí, como estructura de personalidad, muchos tienen rasgos de psicopatía. Ok. eh, Estamos hablando de personas que pues han cometido homicidio, sí, han robado, sí. han violado inclusive. Sí, que han cometido delitos de distintos niveles, Ujú. ¿sí? Em, lo más común, pues, es que sean defensivos, que sean personas hostiles, con algunas distorsiones de pensamiento. Ok, Algunos también presentan adicciones a sustancias. ok. Eso es más o menos el perfil de lo que recibimos. Ahora, Ujú. es un trabajo pues bastante arduo, Sí, pues en la mente, si se quiere, es donde se debe dar ese cambio para que esa persona se quede sí, en el proyecto. ¿Han sí. tenido casos en los que personas se han fugado o han dejado el proyecto, lo han abandonado, los Sí, cómo desertores? no, cómo no. ¿Y qué ha pasado con Porque ellos? Alcatraz es una, como bien dicen Alberto y Jimín, Alcatraz es una oportunidad de cambio que nace, se pivotea de la propia disposición del individuo a cambiar. Ok, ¿Qué ha pasado? Ah, Pasa que cuando tienes una deserción del proyecto, ya tú lograste algo porque desarticulaste un grupo. Y aún en los casos de deserción, hemos tenido historias muy positivas de haber disminuido la potencia de la oscuridad en ese individuo que antes vivía una vida de oscuridad colectiva y pasó a llevar
a no aceptar el proceso de transformación. Sin embargo, su vida posterior no es la misma después de que pasó de Alcatraz, porque aún habiendo fallado, aún habiendo caído, él decidió iniciar un proceso de transformación. Y eso no es muy distinto a las vicisitudes que diariamente vivimos todos, en donde estamos día a día confrontados a superarnos a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestros errores. Lo importante aquí, además, Andrés, es que a pesar de que muchos, quizás, o algunos han desertado del proyecto en algún momento, ustedes han logrado cambios importantísimos y beneficios altamente valiosos para las comunidades aledañas a la Hacienda Santa Teresa. Háblanos de qué ha cambiado en la comunidad, Ana. Sí, el impacto precisamente de Alcatraz, o una de las cosas más valiosas que yo encuentro en el proyecto, es que al modificar una vida o al dar herramientas para que esa persona modifique su vida, estás impactando no solo a la familia, sino que esa familia a su vez es multiplicadora en la comunidad, ¿no? Entonces comenzamos a ver modelos que van cambiando, patrones dentro de los mismos jóvenes que han ido cambiando y que se han ido dirigiendo a eso que nosotros llamamos el liderazgo virtuoso, ¿sí? Ese liderazgo desde lo positivo. Eso lo podemos ver y cada vez lo vemos aún más en la incorporación de jóvenes al rugby, por ejemplo, el rugby comunitario y todas las otras actividades que tenemos o los proyectos que tenemos también en Santa Teresa, en la fundación, ¿no? Ahora, lo importante de todo esto es que además ha repercutido en la disminución, por ejemplo, de la tasa de homicidios. ¿Cuál es la realidad en este momento en la comunidad y cómo ha venido cambiando eso en estos últimos 12 años, Andrés? Antes del inicio del proyecto Alcatraz, la tasa de homicidio en el municipio de Revenga era de 114 homicidios por cada 100.000 habitantes. Año 2003. Año 2003. Ok. 10 años después fue de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. 12 por cada 100.000 habitantes. Y eso probó cierto lo que nos decía Alberto constantemente, que nos decía violencia genera violencia, pero confianza genera confianza. Y eso se probó con ese resultado. ¿Cómo ven ustedes hoy a las personas que entraron en esa primera fase o en ese primer grupo del proyecto Alcatraz? ¿Qué es de ellos hoy en día? Sí, bueno, hay algunos están trabajando de hecho con nosotros acá. De hecho, de los primeros Alcatraces está trabajando dentro del proyecto con nosotros, es técnico de operaciones, Okay. se encarga un poco de toda la logística. Y los otros, los que no están trabajando directamente con nosotros, pues también están haciendo su vida, trabajando en otras compañías o en otros lugares, formaron familia, la mayoría tiene pues un hogar establecido. Y nunca más volvieron a delinquir. ¿No? Qué bueno. Cuéntanos, aparte de todo esto, ¿cuántas personas han logrado beneficiar hasta ahora a través del proyecto Alcatraz? Han sido 200 participantes directos. En el proyecto Alcatraz. En el proyecto Alcatraz. Okay. Pero claro, ese es el participante. Pero tienes que pensar que a cada uno lo acompaña lo que en Alcatraz llamamos la base segura. Así es. Que es decir, su familiar o su persona de confianza, quien pivoteó su proceso de formación. Que es un subproyecto de Alcatraz, así ¿no? Es. Un pequeño programa allí. Así es, y luego tienes la comunidad que impacta, ¿no? Okay. Ahorita tú hacías la pregunta de los muchachos que han pasado y los que iniciaron, pues los que inauguraron junto con Alberto y con Jimín. Bueno, ellos de alguna forma, sin que esté formalmente establecido así, son una suerte de curadores del buen marchar del proyecto Alcatraz. Están presentes en la hacienda, a lo largo de la hacienda, algunos haciendo vida en distintas posiciones productivas a lo largo de lo que se fabrica aquí en la hacienda, Okay. Otros hasta trabajando en seguridad. Y son siempre un recordatorio de cómo todos en Alcatraz tenemos que constantemente superarnos después de cada caída. Qué bueno, eso es importantísimo. Además, pues, ¿cómo se da ese trabajo con las madres, con las familias de las personas que entran al proyecto Alcatraz, que han pasado por allí, o que sencillamente llega una madre a ustedes y les dice, mira, yo creo que mi hijo anda en malos pasos? ¿Cómo es la intervención a través de este programa Bases Seguras? Sí, sabemos que la persona no es lo que es hoy en día de la nada. No nació y creció y ya está como lo vemos, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que abordar directamente a la familia
que es la raíz de parte de esta situación, ¿no? de nuestro objetivo. Entonces comenzamos a trabajar con lo que llamamos base segura, que puede ser tanto la familia como una persona que el muchacho sienta que es un apoyo para su proceso. Okay. Y reciben tanto formación en valores como atención psicológica. ¿Durante cuánto tiempo se les brinda a ellos esa atención? En simultáneo. ¿Recuerdas la fase de aislamiento que son 3 meses? 3 meses Esos iniciales. mismos 3 meses se están preparando abajo para recibir lo que son los primeros cambios de los muchachos. Okay. Porque uno puede pensar que 3 meses es muy poco tiempo. Pero ya en 3 meses se van dando pequeños cambios. Así es. Y si ellos no están preparados para resguardar esos pequeños cambios que el joven viene dando, pues los perdemos ese avance, ¿no? Ese progreso. Así es. Además, ustedes han tenido un avance importantísimo porque no solamente han logrado llegar a esas personas, a estos delincuentes que por múltiples circunstancias han llegado al proyecto Alcatraz, sino que también han abierto al rugby a las comunidades en general, a jóvenes que están fuera de la escolaridad, a los niños que están en las escuelas. Entiendo que están atendiendo alrededor de 2.000 niños de las escuelas cercanas del municipio de Revenga. Eso es algo importantísimo, un logro que definitivamente hay que reconocer y que felicitar. Y es que a través del rugby, entonces, ustedes han probado que se puede cambiar la realidad de una persona, de una comunidad, y se puede hacer una ciudad o una localidad más segura, más vivible, que esa, digamos, que es la meta que tenemos muchísimos venezolanos. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Tenemos lamentablemente que despedirlos, pero de inmediato les informamos que vamos a conversar en la última parte del programa con José Gregorio Arrieta. Él fue una de estas personas que participó en ese asalto que dio pie a todo esto del proyecto Alcatraz y también a una pieza fundamental en esta iniciativa social. Se trata del señor Jimín Pérez. Él es fundador de este programa del que vamos a continuar hablando enseguida. Continúen con nosotros, ya venimos. Mi nombre es Wilkinson Arrieta, tengo 18 años, juego rugby porque es un deporte que enseña mucha humildad, disciplina y mucho trabajo en equipo. Un cambio bueno porque era una persona muy rebelde y creo que me ha enseñado muchas cosas. Juega en rugby, no es puro golpe como todos se lo imaginan y tiene reglas también como todo deporte. Y creo que lo deberían de jugar porque aprenderán mucho de este deporte.